Presupuesto y ley de financiamiento no pueden estrangular la clase media. El gobierno nacional le ha presentado al pueblo colombiano un presupuesto desfinanciado en más de 12 billones de pesos. Para cubrir ese hueco presupuestal, presentará una ley de financiamiento que incluye mantener los impuestos a las transacciones financieras 4 por mil y el impuesto al patrimonio, entre otros. El gobierno pretende que el Congreso de la República apruebe el monto del presupuesto sin conocer en detalle los elementos de la ley de financiamiento. Y en medios de comunicación, el ministro de Hacienda ha insinuado que el impuesto al patrimonio ampliará su base gravable a partir de 750 millones de pesos y aumentará su carga al 2.25%, lo cual es un incremento de la tarifa del 50%. El Centro Democrático, firme a sus principios de promover la transparencia fiscal y de exigir que el Estado sea eficiente, austero y creíble, comparte con la opinión pública las siguientes reflexiones. Primero, golpe a la clase media. No apoyaremos un impuesto al patrimonio que atente contra el ahorro de miles de familias representado en su vivienda. Las propuestas planteadas por el ministro de Hacienda a los medios de comunicación sobre la expansión de la base de patrimonio a partir de 750 millones de pesos y el aumento de su carga son una clara amenaza a familias que con esfuerzo han consolidado un capital que hoy en día es altamente gravado a través del impuesto predial. Segundo, derroche y gastos innecesarios. Nos preocupa que entre los años 2012 y 2014 los gastos en publicidad y eventos, según la Contraloría General de la Nación, superan los 2 billones de pesos. Esto equivale a aumentar el IVA del 16 al 17%. Expansión burocrática. Nos preocupa que el costo de la nómina en la rama ejecutiva se haya expandido en más de un 90% entre los años 2010 y 2014 y que el número de cargos se haya incrementado en cerca de 18.000 puestos que le cuestan al país cerca de 2.4 billones de pesos. Algunos otros temas ustedes lo verán en el comunicado, pero quisiera resumirlos. Primero, entre el año 2010 y el año 2014, el presupuesto de inversión en el país ha aumentado un 75%, pero lo grave de ello es que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el país, se ha mantenido estático durante los años 2012 y 2013 y según cifras del DANE ha empeorado en más de 7 ciudades capitales del país. Nos preocupa también que en el presupuesto nacional existan partidas globales como la que está en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo el rubro de proyectos de inversión por distribuir. Ese tipo de prácticas no solamente atentan contra la transparencia presupuestal, sino que se prestan para manejos dudosos entre el Gobierno Nacional y los integrantes del Parlamento Nacional. No apoyaremos la aprobación del monto de presupuesto sin que el Gobierno le presente a los colombianos una clara agenda de ahorro y de eficiencia en el gasto público. Y también nos preocupa que gran parte de las promesas que se hicieron en campaña y que hoy están siendo alardeadas por muchos de los nuevos integrantes del gabinete no se encuentran reflejadas en el presupuesto y no tienen fuente de financiamiento, lo cual merece que el pueblo colombiano le prenda luces de alerta porque se avecinan en los próximos años nuevas cargas tributarias adicionales. Y cierro con lo siguiente. El Centro Democrático velará para que se le informe adecuadamente a la ciudadanía sobre la real situación de las finanzas públicas, se focalice el gasto hacia la población más vulnerable y se proteja a la clase media. Muchas gracias. ¿Se incumplieron las promesas de campaña, lo que se dijo cuando el presidente estaba en campaña? Yo creo que la respuesta a eso es que el gobierno prometió más rápido de su capacidad real de poderlas financiar. Una reforma tributaria sin una guillotina tributaria va a ser muy fuerte. Una pregunta. Usted y el director del partido estiman, en representación de todos nosotros, cuáles son, para hacer un resumen de lo que usted acaba de leer, las principales fallas que llevan al Centro Democrático a presentar estas objeciones en el presupuesto nacional. Bueno, yo creo que la primera, que es muy importante que la opinión pública la sepa, el presupuesto sin deuda entre los años 2012 y 2014 aumentó cerca del 11%.
eso quiere decir que estaba muy por encima del crecimiento de la economía. Este año, para el 2015, el presupuesto sin deuda apenas está creciendo un 4.2 con una expectativa de crecimiento del 5, pero nos están diciendo que faltan 12 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que la tendencia de expansión presupuestal que venía teniendo el gobierno nacional no era sostenible y nunca se le dijo con realidad y con claridad al pueblo colombiano esa nueva carga tributaria que se vendría y que fue ocultada en el marco fiscal de mediano plazo. Esa sería la primera situación. Perdón. Y el tema, usted ha hecho una denuncia muy importante sobre la afectación a la clase media derivada de las propuestas del gobierno, el premio al derroche y ese tema tan importante de la corrupción que se incuba a partir de partidas globalizadas. ¿Quiere expandirnos algo eso? Sí, es muy importante que el pueblo colombiano entienda que el derroche del gobierno nacional le cuesta demasiado dinero. Solamente los gastos de publicidad y eventos es como si hubiéramos subido el IVA del 16 al 17%. Si no hay un esfuerzo en la reducción de esos gastos, es absurdo que una vez más se quiera estrangular a la clase media para llenar ese hueco fiscal. Y en cuanto a las partidas globalizadas atentan contra el principio de transparencia presupuestal contemplado en la Carta Política y en la Ley Estatutaria del Presupuesto. Y el pueblo colombiano merece que el presupuesto de las regiones se sepa en detalle y no que se maneje por debajo de la mesa para que termine en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos o de gestores de intereses ocultos. El tema de burocracia, expansión burocrática y contratos. Bueno, ahí quisiera que ustedes vieran estas cifras que son muy distintas. La rama ejecutiva, entre el año 2010 y el año 2014, aumentó su número de cargos en 18.000. Eso quiere decir que el costo de la nómina pasó de 2.6 billones a cerca de 5.6 billones, un aumento de más del 90%. Es absurdo que una vez más se le esté recargando todo el esfuerzo a la clase media cuando el gobierno no ha racionalizado el tamaño del Estado. Y hemos visto un peligroso crecimiento de las agencias especializadas del Estado que tanto cuestan y que no se ha hecho un buen monitoreo sobre su eficiencia y sobre su real impacto en la calidad de vida de los colombianos. Senador, pero eso quiere decir que ustedes van a votar negativo el presupuesto. Bajo los puntos que nosotros hemos expresado, nosotros no acompañaremos una propuesta de presupuesto donde no haya eficacia en el gasto, eficiencia en el gasto, reducción de costos innecesarios y sobre todo donde se le pueda presentar con transparencia al pueblo colombiano la asignación de todas y cada una de las partidas contenidas en el presupuesto nacional. ¿Una ponencia distinta o negativo el presupuesto del presidente del gobierno? En este momento la posición que tiene el partido está muy clara en el comunicado. ¿Cuál es? Sin que estas cosas sean atendidas con claridad por parte del gobierno nacional, nuestro voto frente a la propuesta de presupuesto será negativo. Hoy empresarios, hoy inversionistas extranjeros y algunos banqueros se pronunciaron en contra del gobierno. ¿Ustedes consideran que eso va a dañar los negocios del país? Por supuesto que sí, porque esa propuesta de impuesto al patrimonio no solamente es gravosa para la clase media, sino que también atenta contra las empresas pequeñas y medianas en el país. Imagínense pasar una tarifa de 1.25 a 2.25, es casi un aumento del 50%, y muchos de esos costos o son transferidos al consumidor final o simplemente terminan generando reducciones en puestos de trabajo en muchas empresas. Sí, va a afectar, ese es un tema muy importante. Incrementar en un 50% la tarifa al patrimonio va a tener un efecto negativo en el tema de la inversión, el empleo y por tanto en la competitividad del país. Este año la inversión extranjera viene disminuyendo frente al año anterior, la última cifra cerca del 6%. Esto va a deteriorar la confianza y es un cambio drástico en las reglas de juego. Pensar en un incremento del 50% va a afectar sin lugar a dudas el tema de la inversión y el empleo para el país. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Iván, yo quisiera hacer un énfasis en el tema de lo de la clase media. La clase media ya viene golpeada con la ley 1607 del 2012, con la creación de esos sistemas que afectaron enormemente la capacidad contributiva de esa clase media. Mire usted, palabras del director de la DIAN: por mandato de la ley 1607
la clase media va a pagar el doble, o sea, las personas naturales mejor van a pagar el doble de lo que venían pagando. Antes de esa reforma tributaban más o menos en 1 billón de pesos. Este año, las declaraciones que acaban de pasar, los doblan, es decir, se espera recaudar 2 billones. Y en el 2018 se espera llegar a 4 billones. Se ve una clara tendencia de caerle a las personas naturales, dentro de las personas naturales los asalariados, y esto del impuesto de patrimonio es un golpe adicional a esa clase media. O sea que es muy importante tener en cuenta que es como una especie de política de caerle a los asalariados, a las personas naturales y por consecuencia a la clase media. Y un mensaje final. El gobierno ha dicho que tenemos las tasas de crecimiento económico más altas de la historia. Y la pregunta para los colombianos, ¿en qué se está entonces utilizando los recursos del mayor crecimiento económico? ¿Cómo así? Que la economía crece a tasas muy altas y lo que se pretende ahora es estrangular a la clase media. Eso no lo podemos aceptar desde el Centro Democrático, y allá hay una posición que es totalmente incoherente por parte del gobierno en materia económica. Doctor Oscar Iván, en esta última reforma tributaria, las declaraciones que se presentaron ahora demandó que 750.000 colombianos más tuvieran que declarar. O sea, 750.000 colombianos más. Y ahora están diciendo de que se va a aumentar la base de los sujetos del impuesto de patrimonio en cerca de 60.000 personas naturales adicionales. Venían 30, van a ser ya 90.000. Muchísimas gracias. Momento, Iván, ¿cómo sería un resumen entonces? Primero, el Centro Democrático no aprueba el presupuesto que afecte a la clase media y que afecte la competitividad, como se da en las retenciones a la clase media y como se da en el aumento del impuesto al patrimonio, que afecta a la vivienda y afecta a la competitividad. Y sin un compromiso claro del gobierno de eficiencia del gasto público y reducción de los gastos superfluos. Eso es lo segundo. Para aprobar el presupuesto se necesita, como segundo punto del Centro Democrático, un compromiso de eficiencia en el gasto público y reducción sustancial de los gastos superfluos como los de publicidad y eventos. Y el tema de las partidas globales. Y la eliminación de las partidas globales no detalladas que se prestan para un manejo dudoso en las relaciones entre el Estado y el Parlamento. Muchísimas gracias.